Creía que lo peor que podía descubrir era el nombre de otra mujer en su móvil. De verdad, estaba preparada para el dolor de la traición, para los llantos y los reproches. Incluso había ensayado la conversación en mi cabeza. Pero lo que encontré, eso no tiene nombre. Lo que encontré no se cura con el tiempo ni con el perdón. Lo que encontré puede destruir no solo nuestro amor, sino nuestras vidas para siempre. Ya no se trata de un corazón roto, se trata de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de todo lo que hemos construido. Mi búsqueda de una mentira insignificante me llevó de frente a una verdad tan monstruosa que desearía nunca haberla conocido. Y ahora, cada vez que él me sonríe, solo puedo pensar en el abismo que se esconde detrás de sus ojos. Esta confesión no es sobre una infidelidad, es sobre algo mucho, mucho peor. Nuestra historia era de esas que parecen sacadas de un guión de cine. Nos conocimos de la forma más tonta y cliché posible en la boda de un amigo en común, y desde ese primer cruce de miradas, todo fluyó con una naturalidad que asustaba. Él no era solo mi pareja, era mi cómplice, mi mejor amigo, mi hogar. Construimos un mundo a nuestra medida, un refugio sagrado contra el ruido y el caos del exterior. Recuerdo las tardes de domingo en el sofá, envueltos en una manta, planeando viajes que parecían lejanos, pero que, con él, se sentían a la vuelta de la esquina. Él tenía esa magia, el don de hacer que todo pareciera fácil, alcanzable, seguro. Nuestros amigos nos llamaban la pareja perfecta, y yo me lo creí. Me encantaba serlo. Me encantaba la forma en que su mano encajaba en la mía, el orgullo en los ojos de nuestros padres cuando nos veían juntos, la certeza de despertar cada mañana y encontrar su lado de la cama ocupado. Él era mi ancla. En mis días malos era su voz la que me calmaba. En mis logros era su aplauso el que más fuerte sonaba. Vivíamos en una burbuja dorada, y yo era su más devota creyente. Me negaba a ver las pequeñas imperfecciones, las conversaciones que dejaba a medias, o esa mirada lejana que a veces se apoderaba de él cuando creía que yo no lo estaba mirando. Para mí, eran solo detalles sin importancia, el desgaste normal de cualquier relación. Porque cuando la felicidad es tan abrumadora, uno aprende a ignorar las pequeñas grietas en la pared. Y esa fue mi condena. Creer ciegamente en la solidez de un edificio cuyos cimientos, sin yo saberlo, ya estaban podridos. Yo amaba al hombre que él proyectaba ser, y lo amaba con una devoción que me cegó por completo. Pero la perfección es un cristal muy fino, y el nuestro comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Al principio, eran cosas que podía justificar, pequeñeces a las que me aferraba para no perder la calma. Empezó con su teléfono. Ese aparato, que antes era una extensión de nuestra vida compartida, se convirtió en una caja negra, un territorio hostil. La pantalla, que siempre había descansado boca arriba sobre la mesa, ahora vivía en un perpetuo boca abajo. Si yo entraba en la habitación mientras él escribía, su pulgar se movía con una velocidad felina para cerrar la aplicación, y su cuerpo se giraba instintivamente, creando una barrera física entre su secreto y yo. Le preguntaba con quién hablaba, y sus respuestas eran siempre las mismas, siempre vagas. Nadie, trabajo, un grupo de amigos. Y yo, por no parecer la loca celosa, sonreía y asentía. Luego vinieron las ausencias. Las horas extras se multiplicaron. Llegaba a casa más tarde, con el olor a calle impregnado en la ropa y un cansancio que parecía más mental que físico. Pero ese supuesto esfuerzo extra nunca se reflejó en nuestra cuenta bancaria. De hecho, el dinero parecía más escaso que nunca. Cuando intentaba hablar de finanzas, de nuestros planes, él se volvía irritable. «No te preocupes, yo me encargo», decía, cortando la conversación con una frialdad que helaba. La distancia emocional fue lo peor. Estaba allí, a mi lado en el sofá, pero su mente viajaba a kilómetros de distancia. Las risas se volvieron forzadas, los silencios se hicieron incómodos, densos. Una noche intenté abrazarlo en la cama y sentí como todo su cuerpo se tensaba, como si mi contacto le quemara. Fue en ese momento que lo supe. La duda dejó de ser un susurro. Se convirtió en un grito ensordecedor en mi cabeza, una presencia física que se sentaba a la mesa con nosotros,
que dormía en nuestra cama, justo en el espacio que su indiferencia había creado entre los dos. Ya no buscaba respuestas. Buscaba pruebas de lo que mi instinto me decía a gritos. El hombre que yo amaba, mi hogar, ya no existía. La decisión nació en el insomnio, en esa quietud sofocante de las 3 de la madrugada, cuando las dudas se convierten en monstruos y la soledad pesa más que nunca. Él dormía a mi lado, con una paz que me parecía una burla, una ofensa a mi tormento. Agotada de llorar en silencio, de analizar cada palabra y cada gesto hasta desquiciarme, tomé mi laptop y me senté en la sala, envuelta en la oscuridad. Si él no me daba la verdad, yo la arrancaría. La idea del perfil falso, que había sido un pensamiento fugaz y vergonzoso, ahora se sentía como mi única salida, mi última y más desesperada herramienta. Cada clic era un martillazo en mi conciencia. Primero, el nombre. Escogí Valentina. Me sonaba a todo lo que yo sentía que había perdido. Una mujer segura, independiente, misteriosa. Luego, la foto. Pasé casi una hora buscando en perfiles públicos de otro país hasta que encontré el rostro de una chica anónima en una cafetería de Praga. Una sonrisa despreocupada, una vida que no era la mía. Robar su imagen me hizo sentir sucia, una ladrona de identidades. Pero la sospecha era un veneno que me consumía lentamente, y yo necesitaba el antídoto o la confirmación de la enfermedad para dejar de agonizar. Creé su historia, sus gustos, sus aficiones. Hice que a Valentina le gustara el mismo tipo de música que a él, que fuera aficionada al senderismo, como él. La construí para ser su cebo perfecto, y cada detalle que añadía era una traición a la mujer que yo era, a la confianza que un día tuvimos. Me sentía patética, rebajada al nivel de una espía en mi propia vida, pero una extraña determinación se apoderó de mí. Era el instinto de supervivencia. Valentina había nacido de mi dolor y mi paranoia, y con ella nacía también la versión más oscura de mí misma. El perfil estaba ahí, activo, mirándome desde la pantalla, un reflejo monstruoso de mi desesperación. Sabía que no había vuelta atrás. Había abierto la caja de Pandora, y solo me quedaba rezar para que dentro solo hubiera una simple y dolorosa infidelidad. Pasaron 2 días. 2 días en los que el perfil de Valentina permaneció inactivo, como un arma cargada sobre la mesa. Yo la miraba, sentía su llamado, pero el miedo me paralizaba. ¿Estaba realmente preparada para ver cómo el hombre de mi vida caía en mi propia trampa? Finalmente, una noche en la que él volvió a llegar tarde, la rabia venció al miedo. Abrí el perfil, busqué su nombre y le envié la solicitud de amistad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía su pulso en mis oídos. La espera fue una tortura. Cada minuto parecía una hora. Y entonces, la notificación. Ha aceptado tu solicitud de amistad. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Ya está, pensé. El primer paso hacia el abismo. Con las manos temblorosas le escribí. Un mensaje casual, ingenioso, mencionando a ese amigo en común que nos conectaba. Él respondió casi al instante. Fue amable, educado. Durante los siguientes días intercambiamos mensajes. Yo, convertida en Valentina, era coqueta, atrevida, lanzando anzuelos sutiles, esperando que mordiera. Pero él no lo hacía. Respondía a mis preguntas, era simpático, pero mantenía una distancia profesional, casi fraterna. No había un solo indicio de flirteo en sus palabras. Frustrada y cada vez más confundida, decidí forzar la situación. Le propuse tomar un café, con la excusa de hablar sobre intereses comunes. Su respuesta fue el giro que nunca esperé. Lo leí 1, 2, 3 veces, sin poder creerlo. Valentina, te agradezco mucho la invitación y tu amabilidad. Eres una mujer muy interesante, pero tengo que ser honesto. Estoy felizmente comprometido con la mujer de mi vida y no busco conocer a nadie más. Te deseo lo mejor. El mundo se detuvo. Una ola de alivio tan inmensa me recorrió el cuerpo que casi me ahogo. Era fiel, y yo era una basura. La vergüenza me quemó por dentro, una sensación física, caliente, que me subió por el cuello. Él no era el traidor, la traidora era yo, la que había creado una mentira, la que había dudado,
la que se había convertido en este monstruo paranoico. En ese momento, lo único que quería era borrar a Valentina, borrar mi desconfianza y volver a ser la mujer que confiaba en el hombre maravilloso que tenía al lado. El monstruo no era él. El monstruo, sin duda alguna, era yo. Me senté frente a la laptop con una nueva misión: aniquilar a Valentina. Quería borrarla de mi vida, de mi memoria, como si al hacerlo pudiera borrar también las últimas semanas de veneno y paranoia. Estaba llena de un remordimiento que me ahogaba, pero también de un amor renovado por él. Quería compensarlo, ser la mejor versión de mí misma para el hombre maravilloso y fiel que casi pierdo por mi propia locura. Con una determinación redentora, entré en la configuración del perfil, lista para presionar el botón de eliminación permanente. Mi dedo flotaba sobre el mouse. Era el último paso para cerrar este capítulo oscuro para siempre. Pero justo antes de hacer clic, mis ojos se posaron por última vez en la ventana del chat con él. Repasé su última frase, la que me había devuelto la paz. Estoy felizmente comprometido. Y entonces vi el detalle que en mi torbellino de emociones había pasado por alto. Unos mensajes más arriba, cuando Valentina le preguntó por sus hobbies, él había mencionado que participaba en un grupo de inversiones online muy exclusivo y le pasó un link añadiendo: no creo que sea para ti, es algo complejo. En su momento no le di importancia. Ahora, con la calma recién recuperada, sentí una curiosidad ociosa, inofensiva. ¿Qué era ese club tan exclusivo? ¿Quizás un foro sobre criptomonedas? Una parte de mí quería conocerlo mejor, entender todos sus mundos, ahora que mi confianza había sido restaurada. Por pura inercia, casi sin pensar, hice clic en el enlace. No esperaba nada. La página que se abrió no era un foro de inversiones. Era un lugar oscuro, con una interfaz rudimentaria, casi anónima. Al principio no entendí nada. Veía nombres de usuario, cifras, códigos extraños. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar, en conectar las piezas. Pero mientras bajaba por la página, un hilo de conversación me heló la sangre. Reconocí un nombre. Era el de un excompañero de su oficina que había sido despedido por un supuesto fraude hacía meses. Y junto a su nombre había una serie de datos personales y una cifra. Fue como si un rayo me partiera en dos. La infidelidad habría sido un regalo, una bendición. Porque lo que tenía delante de mis ojos no era la traición a un corazón, sino la prueba de la putrefacción de un alma. El suelo no desapareció bajo mis pies. El universo entero se colapsó sobre mí. El clic de ese ratón fue el sonido de mi vida partiéndose en dos. La que fui hasta ese segundo y la que soy ahora. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de la pantalla, mientras mi cerebro intentaba desesperadamente negar lo que mis ojos estaban viendo. Pasé el resto de la noche así, en un trance febril, haciendo clic en cada enlace, descifrando cada conversación codificada. Con cada nueva página que abría, una nueva capa de la realidad se desprendía, revelando una podredumbre que olía a azufre. No era un simple foro, era un mercado de secretos, de vulnerabilidades, de vidas humanas. Y mi marido, el hombre que me prometió amor eterno, no era un inversor, era un cazador. Su método era diabólico en su simpleza. Recopilaba información, pequeños errores, secretos vergonzosos, debilidades de compañeros de trabajo, de conocidos, incluso de supuestos amigos. Una infidelidad, una deuda de juego, una mentira en un currículum, todo servía. Luego, en ese rincón oscuro de Internet, vendía esa información al mejor postor o la usaba para orquestar la caída de alguien, limpiando el camino para sí mismo o para un cliente anónimo. El despido de su excompañero no fue por un fraude que él cometió. Fue un fraude que mi marido orquestó. Él era el arquitecto de la desgracia ajena. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Las horas extra eran su tiempo de casa, la falta de dinero, las inversiones que hacía para mantener su red, las conversaciones secretas, todo. Empecé a mirar a nuestro alrededor, a nuestro apartamento, a los muebles, a los recuerdos de nuestros viajes. ¿Qué parte de nuestra vida estaba manchada de sangre? ¿La cena de nuestro aniversario fue pagada con la humillación de alguien?
El collar que me regaló fue comprado con el precio de un despido injusto. Cada recuerdo feliz se había vuelto tóxico. Cada objeto, una prueba de un crimen. Él no había construido una doble vida. Había construido un imperio sobre las ruinas de otros. Y yo, su reina, su amada esposa, dormía plácidamente cada noche en un castillo edificado sobre huesos y lágrimas. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Y él se despertó, se giró hacia mí y me sonrió. Esa misma sonrisa que antes me derretía el corazón, ahora me provocaba náuseas. Tuve que usar cada fibra de mi ser para devolverle una sonrisa que no se convirtiera en una mueca de horror. Así comenzó mi nueva vida, la vida de una actriz. Cada día es una función, y yo soy la protagonista de una obra macabra que solo yo conozco. El "buenos días, mi amor", el beso antes de que se vaya a trabajar, el "¿qué tal tu día?" cuando regresa. Cada palabra es un guión que recito con el pánico atenazándome la garganta. Vivo con un miedo constante a que un gesto, una mirada, una pausa demasiado larga me delate. Su teléfono, que antes era el epicentro de mi estúpida sospecha de infidelidad, es ahora un artefacto de terror. Cada vez que suena, mi cuerpo se tensa. Cada vez que se aleja para atender una llamada, no imagino la voz de una amante. Imagino la voz de una víctima, de un cómplice, el sonido de otro clavo siendo martillado en el ataúd de la vida de alguien. Su tacto, que era mi refugio, ahora me quema la piel. Cuando me abraza por la noche, tengo que reprimir el impulso de gritar, de alejarme de ese cuerpo que es el mismo, pero que alberga a un completo extraño. Me siento como una prisionera compartiendo celda con su carcelero, obligada a fingir normalidad para sobrevivir. Miro nuestras fotos en la pared, las de nuestra boda, las de nuestros viajes. Ya no veo a la pareja feliz que fuimos. Veo a un depredador sonriente posando junto a su presa más confiada. Yo, el amor que sentía no ha muerto del todo, y eso es lo más cruel. Está enterrado bajo capas de miedo y de asco, y a veces lucha por salir, recordándome al hombre del que me enamoré, haciéndome dudar de mi propio juicio. Pero la duda se desvanece rápido. La pregunta en mi cabeza ya no es si me está siendo infiel. La pregunta que me mantiene despierta cada noche, sudando frío, es mucho más simple y aterradora. ¿Estoy a salvo durmiendo junto a él? He pasado las últimas semanas atrapada en este limbo, en este pasillo silencioso, con solo 2 puertas al final, y ambas conducen directamente al infierno. Cada día, la misma pregunta me golpea con la fuerza de un martillo. ¿Qué hago? ¿Hablo o me callo para siempre? He repasado cada opción 1000 veces, hasta que las palabras pierden su significado y solo queda el pánico. La primera puerta es la de la destrucción. Hablar. ¿Pero con quién? ¿Confrontarlo directamente? El hombre que he descubierto es calculador y no tiene escrúpulos. Si se siente amenazado, ¿qué sería capaz de hacerme? El miedo a su reacción es físico, me paraliza. ¿Ir a la policía? Mi vida se convertiría en un circo mediático. Yo sería la esposa cómplice, la tonta que no sabía nada o, peor aún, la que sabía y callaba. Vivimos de ese dinero. Legalmente, ¿no soy yo tan culpable como él por haberme beneficiado? La explosión no solo lo destruiría a él, me arrastraría a mí, a nuestras familias, a todo lo que alguna vez hemos tocado. Sería apretar el botón de la bomba atómica y sentarme justo en el centro del cráter. La segunda puerta es la del silencio, y en cierto modo es aún más aterradora. Quedarme, fingir, convertirme para siempre en esta actriz de mi propia tragedia. Cada día de silencio sería una pala de tierra más sobre mi propia alma. Sería su cómplice. Cada sonrisa que le devuelva, cada noche que pase a su lado, será una traición a mi propia conciencia, a las víctimas anónimas de su crueldad. El silencio podría darme una falsa sensación de seguridad, pero ¿a qué precio? Viviría para siempre con este veneno por dentro, sabiendo que el hombre que besa a mis padres en la mejilla es un monstruo. Me convertiría en un fantasma en mi propia casa, muerta por dentro. A veces pienso en una tercera puerta, huir, simplemente desaparecer, pero es una fantasía. ¿A dónde iría? Él es ingenioso, me encontraría, y huir no resuelve nada. No detiene el mal que él está haciendo.
y no me libera de la responsabilidad de lo que sé. No se trata de elegir entre el bien y el mal. Para mí, ya no existe esa opción. Se trata de elegir qué tipo de destrucción estoy dispuesta a soportar. La explosión que me aniquile por fuera o la implosión que me consuma por dentro. Y yo estoy paralizada, con la vida en pausa, incapaz de girar ninguno de los dos pomos. Creé un perfil falso para encontrar a una amante y en su lugar encontré a un monstruo. Creí que mi mayor dolor sería un corazón roto y ahora daría lo que fuera por ese dolor tan simple, tan limpio. Vivo en una pesadilla de la que no puedo despertar, porque la pesadilla duerme a mi lado cada noche. El amor, el miedo, el asco y la lealtad libran una batalla campal dentro de mí a cada segundo. Y no hay un ganador, solo hay ruinas. Y por eso les cuento esto a ustedes, a miles de extraños detrás de una pantalla, porque son los únicos que lo saben. No tengo a nadie más. No puedo contarle esto a mi madre, no puedo confesárselo a mi mejor amiga. Contarlo en mi mundo real significaría encender la mecha. Ustedes son mi única confesión, mi único desahogo. Lo hago porque ya no confío en mi propio juicio. Mi brújula moral está rota en 1000 pedazos y ya no sé dónde está el norte. Así que te lo pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Te pido que por un momento te pongas en mi piel, en este pasillo oscuro con estas dos puertas malditas. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué puerta abrirías? ¿Escogerías la de la destrucción? ¿Denunciar al hombre que, a pesar de todo, sigues amando? ¿Aceptarías destruir su vida, la tuya, la de tu familia, para hacer lo correcto y detener el mal que provoca? ¿O escogerías la puerta del silencio? ¿Te convertirías en una cómplice silenciosa, salvando la vida que conoces, pero condenando tu alma a morir un poco cada día, sabiendo que eres parte de su farsa? Por favor, déjenme su opinión en los comentarios. Necesito leerlos. Necesito saber que no estoy loca, o que quizás sí lo estoy. Necesito una perspectiva, una luz, por pequeña que sea, porque yo ya no sé quién soy, y he llegado a un punto en el que ya no sé cómo seguir viviendo.